Por favor, no me odien, pero esto se va a poner feo. Caraval es la novela debut de Stephanie Garber y honestamente ha tenido un boom por todos lados. Yo he escuchado hablar de ella en todas las redes sociales. Y a mí me llamó muchísimo la atención ya que soy amante de los mundos mágicos. Y este tiene un aura de magia y de misterio que hace que nada sea lo que parezca. Y por eso entré a leer estas novelas con muchísimo gusto, alegría y emoción. Pero honestamente quedé bastante decepcionada de esta saga. Y hablemos un poco de lo bueno y lo malo de Caraval. En el primer libro conocemos la historia de dos hermanas, Scarlett y Donatella, las cuales viven en una pequeña isla y son criadas por su padre. Lamentablemente su padre es un hombre bastante controlador y abusa muchísimo de ellas, a tal punto que ellas solo desean escapar de las garras de su padre. Desde muy pequeñitas han querido asistir a los juegos de Caraval. Cada año Scarlett le mandaba una carta al mago Legend, que es el que organiza los juegos de Caraval, para que las pudiera invitar, ya que solo puedes asistir a estos juegos si eres invitado. Pero por años le escribió cartas y nunca fueron contestadas. Hasta que Scarlett se compromete con un hombre al que no conoce. Ahí es cuando por fin Legend decide mandarle una invitación. Conveniente. Pero lamentablemente Scarlett ya no desea ir a este evento, ya que no desea arruinar su compromiso. A pesar de que no conoce al hombre con el cual se va a casar, cree que él podría ser la salvación de sus males. Este hombre podría sacarla de la isla y de las garras de su padre. Pero su hermana Donatella no quiere perderse semejante aventura, así que junto a un marinero decide secuestrar a Scarlett y llevarla a la fuerza a la isla donde se celebrará este año Caraval. Pero en cuanto llegan a esta isla, Scarlett se da cuenta que Donatella ha sido secuestrada por el mago Legend y, de hecho, si quiere ganar los juegos de ese año tendrá que encontrarla. Y bueno, ahora sí hablemos de lo bueno y lo malo de esta primera entrega. Honestamente, este libro me gustó bastante, le di 4 estrellas y me atrapó tanto en la historia que me lo leí en 3 días. La trama está súper interesante y hay tantos giros en la historia que de repente ya ni siquiera sabes qué creer y sin duda no te imaginas el desenlace de los hechos finales. Para mí, todo fue una sorpresa en este libro ya que nada es lo que parece. Y creo que es un excelente inicio para una saga, ya que nos da las bases de la magia, los personajes y el mundo, y además tiene un poco de romance y drama. Y a pesar de ser una lectura juvenil, es bastante entretenida, ya que tiene varios misterios en la trama que hacen que no se sienta como una lectura infantil. Y de hecho, siento que tiene la ración justa de romance para que entretenga y no sea demasiado cursi. Pero no todo puede ser bueno en esta linda saga, así que empecemos a hablar de lo que no me gustó, pero ojo, que aquí sí vienen los spoilers. Una cosa que no me encantó de este libro es que los juegos de Caraval se supone que son un gran evento. Miles de personas sueñan con ir a estos juegos y ganar. Pero lamentablemente los juegos de este año se centran solamente en las hermanas Scarlett y Donatella. O sea, si alguien más quisiera ganar ni siquiera tendría una oportunidad. Ya que para ganar los juegos de este año se tiene que encontrar a Donatella y la única que realmente tiene una oportunidad de encontrar a su hermana pues es Scarlett, los demás ni siquiera sabrían por dónde empezar. O sea, los demás jugadores estaban ahí de adorno, perdiendo su tiempo nada más. Y siento que hubiera estado mucho mejor que los juegos sí fueran algo real, o sea que sí los participantes tuvieran una oportunidad y todos estuvieran compitiendo realmente. Porque sí, dentro de la historia se siente como que la única que va a llegar al final va a ser Scarlett porque las pistas son acerca de su vida y de su hermana. Pero bueno, ahora pasemos al segundo libro de la saga, Legendary. Y es que aquí sí las cosas empiezan a venirse para abajo. El segundo libro está narrado desde la perspectiva de Donatella. De hecho, Scarlett pasa a ser un personaje terciario. Se pasa la mitad del libro desaparecida o peleando con su gran amor. En esta nueva entrega volvemos a tener una nueva edición de los juegos de Caraval, pero convenientemente los juegos vuelven a girar en torno a las hermanas y en esta ocasión la única que puede ganar estos juegos es Donatella, ya que es la única que tiene acceso al objeto mágico con el cual se ganan los juegos de este año. Además de que en este segundo libro se nos presentan a 2 personajes importantes,
los destinos y la madre de Donatella y Scarlett. Los destinos son seres súper poderosos y mágicos, y de hecho quieren gobernar el mundo a base de caos y destrucción. Pero lo bueno es que están encerrados en una baraja de cartas, que lamentablemente está empezando a fallar, y por alguna razón los destinos empiezan a liberarse de poco a poquito. Y por otro lado, tenemos a la madre de Scarlett, y el gran misterio de por qué desapareció, dónde ha estado todos estos años, y qué tiene que ver con todo este mundo. Y teniendo esta historia como contexto de fondo, ahora sí hablemos de lo que no me gustó de este libro. El primer tema son los romances. A ver, en el primer libro, Scarlett queda completamente enamorada de Julian, un trabajador de Caraval. Y en este libro, Donatella se enamora completamente de Legend, el cual resulta ser el hermano de Julian. O sea, las dos hermanas están enamorados de los dos hermanos. Habiendo tantos hombres en el mundo, o sea, ¿de verdad tenían que ser hermanos? Y yo sentí muy forzado este romance, es que ni siquiera hubo un desarrollo. Los personajes apenas si tuvieron tiempo de interactuar, y la gran mayoría del tiempo se la pasaban peleando. Y ahora resulta que al final están loquitos el uno por el otro. Y después tenemos el tema de los destinos, los cuales siento que la autora se sacó de la manga, ya que en el primer libro no hay ningún indicio de la existencia de estos. Y ahora resulta que estos seres superpoderosos son los grandes villanos de la historia. A tal grado que todo gira en torno a ellos, incluso la desaparición de su madre, la cual quería mantener atrapados a estos destinos malignos. Pero ya hablaremos acerca de estos dos personajes en el tercer libro. Porque lo que me terminó de decepcionar en esta segunda entrega son los juegos de Caraval, los cuales pasaron a último plano. Por momentos ni siquiera recuerdas que los personajes están jugando, te juro que pareciera que los juegos ya ni siquiera existen. Ganar ya ni siquiera es importante, y los acertijos del juego simplemente son pistas para llevar a Donatella hacia el camino correcto, donde podrá encontrar las cartas de los destinos y así se las podrá entregar a Legend. De nuevo, el juego es una falacia, o sea, ya ni siquiera se está jugando. Y ahora sí, pasemos a hablar de la mayor decepción de todas, el gran final de la saga. Por último, tenemos el tercer libro de la saga, Final. Y aquí podemos escuchar la historia desde la perspectiva de ambas chicas, de Donatella y de Scarlett. Y aquí el mundo es un caos, ya que los destinos han quedado liberados y muy pronto despertarán y empezarán a causar caos y destrucción en el mundo. Y Scarlett y Donatella tienen que encontrar la manera de volver a encerrarlos y salvar a todo el mundo. Y déjenme decirles que para mí este libro ya perdió completamente el rumbo y el sentido. Para empezar, la historia se centra principalmente en los romances de las hermanitas con los hermanitos, e incluso nos meten un triángulo amoroso. O sea, el mundo se está cayendo a pedazos y ellas solo pueden pensar en qué hombre deberían elegir, cuando está clarísimo con cuál se van a quedar. O sea, no hay la menor duda, el final se ve venir a kilómetros de distancia. Porque llevan 2 libros diciendo que están loquitas por esos hombres y que ahora nos presentan un tercer hombre. No tiene sentido, simplemente no te la crees. Y lo mismo pasa con la mamá de las chicas, ya que en el segundo libro nos la presentan como un personaje súper ultra importante. Y otro de los personajes que no tiene sentido alguno son los destinos. En el segundo libro nos dieron una narrativa bastante diferente. Nos dijeron que los destinos eran los mayores villanos, que solo querían destruir al mundo, que eran lo peor del mundo, de verdad. O sea, son los mayores villanos. Se supone que ellos solo quieren muerte y destrucción y gobernar al mundo, pero al final, cuando por fin son liberados, resulta que prefieren vivir como simples humanos. Eso suena bastante contradictorio a lo que se nos viene diciendo. O sea, ni siquiera es coherente cómo se comportaron en libros anteriores con cómo se comportan justamente en las últimas páginas del libro. Y ya que entramos al tema de los destinos, tenemos que hablar del destino más grande y poderoso de todos, el cual, de pura casualidad, resulta que es el padre de Scarlett. De nuevo, muy conveniente para la trama, porque resulta que Scarlett, de hecho, también podría ser un destino ya que tiene poderes, los cuales nunca vimos venir en los libros anteriores. Pero bueno, dejemos a un lado esto para centrarnos en el padre de Scarlett.
La única manera de matar un destino es volverlo humano, y para volverlo humano él tiene que amar. Por eso, al inicio del libro, el gran amor de su vida, que es la mamá de Scarlett, se acerca a él y lo intenta apuñalar, pero lamentablemente él la mata a ella. Pero en el gran final, Scarlett logra matar a su padre, lo cual no tiene el más mínimo sentido, porque el mayor amor de su vida era su mamá. A esta hija ni siquiera la conoce, nunca convivió con ella, ¿por qué la amaría? Y hablando de cosas sin sentido, alguien explíqueme por qué Scarlett terminó siendo la reina de este país. O sea, ella ni siquiera tenía algún reclamo hacia el trono, ella nunca luchó por llegar a este lugar, o sea, simplemente se lo entregaron en las últimas páginas del libro, porque seguro suena mejor en la historia que Scarlett sea reina Scarlett. Y obviamente nadie cuestionó esta decisión, ni los súbditos, ni los destinos, ni los gobernantes, nadie fue como, ok, Scarlett es la nueva reina y todos felices. O sea, la chica ni siquiera mostró interés por gobernar, no mostró ambición por el gobierno, o sea, nada. Al final incluso hace un comentario que te hace creer que ni siquiera le interesa, que prefiere más a su nuevo novio que al gobierno. Y dejando todo esto de lado, creo que mi mayor problema con esta historia es que se centra totalmente en el amor y deja de lado todo lo demás. A tal punto que incluso los valores de los mismos personajes cambian por completo al final de la historia. En el primer libro conocemos una Scarlett que está dispuesta a dar la vida por su hermana, y en este último libro, de verdad que si le hicieran elegir entre su amorcito Julian y su hermana Donatella, sin pensarlo, elige a su amorcito. Porque ahora este nuevo hombre que acaba de llegar a su vida es lo más importante de todo. Y Legend, que es un ser mágico súper poderoso, que lo que más ansiaba en el mundo es el poder, resulta que al final mejor cambia de opinión porque prefiere ser un humano junto a Donatella que tener todo el poder del mundo. Y no tiene nada de malo que los personajes cambien sus creencias. El problema recae cuando solo cambian sus creencias al final del libro. O sea, no hubo un desarrollo, no hubo un crecimiento de los personajes. No vimos la evolución a lo largo de los libros. Un buen personaje tiene que tener un arco de crecimiento donde lo podemos ver evolucionar a lo largo de las páginas. No simplemente cambia por la conveniencia de la historia. De verdad que se siente que la autora se saca muchas cosas de la manga conforme le va conveniendo. Por lo que para mí, esta historia tiene muchos hoyos en la narrativa. Todos estos puntos hicieron que para mí esta historia fuera bastante lenta y de hecho me costó muchísimo continuar con la lectura. El último libro se me hizo súper pesado, a tal punto que de verdad me costaba mucho leerlo, parecía más una obligación que por placer. Y no sé si fue la situación o el momento en el que me encuentro en mi vida, pero estos libros definitivamente no fueron para mí. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta saga, me encantaría conocer su opinión. Espero me regalen una manita arriba en este video y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones literarias. Y bueno, a leer se ha dicho.